Invitamos al magistrado Juan Heroíto Reyes a pasar. Magistrado, buenas noches, bienvenido. Tiene el derecho a hacer una posición libre de los temas que se han evaluado según el reglamento, de su desempeño personal en Cámara y en sala, y de la justicia en términos generales. Terminado ese tiempo, que no tiene límite, entonces pasaremos a la tanda de preguntas y respuestas. Sí, buenas Puede noches. hacer uso de la palabra. Sí, buenas noches, excelentísimo señor presidente de la República, los demás miembros que integran este alto consejo, la licenciada Josefa, el licenciado Paliza, el licenciado Camacho, el licenciado Jean Alain, magistrado Fran Soto, falta el magistrado Mariano y el presidente del Senado. El presidente del Senado se ausentó porque tuvo que asistir a la reunión del comité político. Nos quedamos Camacho y yo representándolo. Sí. Bueno, mi nombre es Heroíto Reyes, yo soy oriundo de La Vega, aunque ya tengo más tiempo viviendo en Santo Domingo que lo que he vivido en La Vega. Soy el miembro más joven de una familia de 9 hermanos. Mi padre Aníbal Reyes falleció, mi madre está viva, vive en los Estados Unidos. Me formé en la ciudad de La Vega y en la ciudad de Jarabacoa con los padres salesianos. Allá aprendí todo lo necesario en la educación básica. Incluso aspiraba a ser salesiano, no lo fui por cosa del destino, como dicen, acorté camino. En el año de 1990 me gradué de licenciado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago. En el año 2004 cursé una maestría en lo que le llaman Criminal Law, en Derecho Penal en la Universidad de Puerto Rico. En el año 2002 hice una especialidad en Derecho en la Escuela Nacional de la Judicatura. He realizado cursos de Derecho Tributario en la Universidad de Castilla-La Mancha. He participado en multiplicidad de cursos que me ha enviado tanto lo que era el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, como ha sido el Poder Judicial. Dentro de esos cursos de teoría del delito, curso de análisis económico del derecho en el Instituto Tecnológico de México. Aparte de las funciones primero de Ministerio Público que ejercí desde el año de 1993 hasta 1998, y la de juez que ejerzo desde abril de 1998 hasta la fecha. Desde el año de 1991 yo he sido docente universitario. Comencé a impartir docencia en la Universidad Pedro Enrique Ureña, Extensión La Vega, en el año de 1991 al 93. Dirán ustedes, estaba recién graduado, la asignatura que me tocó fue Historia del Derecho. Paradoja de la vida, esa asignatura en muchas universidades se da en el 8º semestre cuando los estudiantes tienen un mayor entendimiento de todo lo que es el derecho en su conjunto. Desde el año 94 soy profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Recinto Santo Domingo. También he sido profesor en la Universidad Iberoamericana desde el año 2000 hasta el año 2013. He impartido docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el área de licenciatura en el 2001-2002 y después me he quedado participando en programas de posgrado y maestría, tanto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo como su recinto aquí en Santo Domingo, Puerto Plata, Nagua, Asua. En Asua me parece que no es un recinto propiamente hablando, pero organiza maestría. También una maestría que organizó la Universidad Iberoamericana de Procesal Penal. Fui profesor fundador de la Escuela Nacional del Ministerio Público y de la Escuela de Formación Electoral. Fui también profesor, no fundador, de la Escuela Nacional de la Judicatura. Eso en esas áreas académicas.
En la Escuela Nacional de la Judicatura formé parte del consejo directivo de dicha escuela en el año 2002-2003. En esas labores esenciales de profesor. Podríamos decir, antes de ingresar a la materia ya propiamente hablando de lo que es el ejercicio de las funciones tanto del Ministerio Público como de juez, que mis estudios, cuando me enviaron a estudiar a Puerto Rico, allá estudié la teoría del delito y una vez regresé aquí, conjuntamente con otros profesionales del derecho, otros egresados de la Universidad Pompeu Fabra y otros muchachos de allá mismo, se empezó a implementar la enseñanza del derecho penal general desde el punto de vista de la teoría del delito, que eso tiene después unas diferencias y unas particularidades que yo la podría dar posteriormente, en ese caso en concreto. Desempeñé las funciones del Ministerio Público, como les dije, del 93 al 98. En ese tiempo a mí me tocó, yo tenía 26 años cuando me designaron ayudante fiscal del distrito, que era que se denominaba antes, ahora dicen procurador adjunto. Vine con el magistrado Ramón González Hardy, que en paz descanse, y me tocó trabajar con 7 procuradores fiscales titulares, del 93 hasta el 98. Recuerdo, como señalaba ahorita el magistrado Cruzeta, los años 97, cuando se empezó todo este programa de reformas, a raíz de la reforma del 94, de la reforma constitucional del 94, que se hablaba de la urgencia de que se introdujeran una serie de reformas fundamentales en el área de la administración de justicia. Y también cabe resaltar que a partir del año 92 empezó la transformación en términos de las implementaciones de leyes en el Estado, con el Código Laboral de 1992. Y es en ese marco de reforma que en los años 97, yo me acuerdo que se hablaba, se necesitaba una escuela de jueces, se necesitaba una escuela de Ministerio Público. Se necesitaba que los jueces no fueran designados por el Senado de la República ni por los partidos políticos, sino que fueran designados por la Suprema Corte de Justicia. Se hablaba ya de una independencia de la justicia. La transformación con las implementaciones de nuevas leyes que se hicieron, y también como consecuencia de que se había firmado el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que hizo que aquí se implementaran nuevas materias en el orden jurídico, como fue la propiedad intelectual, el derecho de autor, y todo eso conllevó a que participáramos de manera activa en todo ese proceso de reforma. Es quizás en esa circunstancia, incluso, que antes de nosotros regresados posteriormente de Puerto Rico, se dio la reforma procesal penal del 2002, que se impuso en ejecución en el 2004, y nosotros participamos con el programa de formación de formadores de los jueces en todo lo relativo al proceso penal, tanto en la Escuela Nacional de la Judicatura como el Comisionado para la Reforma de la Justicia, y después unos requerimientos que hicieron universidades al respecto de lo que debía ser la reforma procesal. ¿Qué le puedo decir? Como consecuencia de todo esto se han implementado grandes cambios. La administración de justicia siempre en la República Dominicana, y no en la República Dominicana, en todos los sitios, siempre es objeto de grandes críticas, siempre está sujeto a grandes debates, pero eso es parte de la situación, de lo que se da. Yo le podría decir que en el año, antes de que empezara el Código Procesal Penal, se decía que se hacía falta un nuevo Código Procesal Penal porque habían 11.000 presos, creo que ahora hay 28.000, el magistrado procurador me puede corregir. Se decía que había mucha impunidad en la justicia y todas esas cuestiones. Siempre va a haber labores pendientes. Y eso es importante tomarlo a relucir. Yo creo que ha cambiado cualitativamente el marco operativo de todo lo que es la administración de justicia desde el año 92 para acá. Y hago una salvedad. A mí en el año 2005 me enviaron a España a tomar un curso de el Estado de Derecho en los países en crisis. Paradójicamente de Latinoamérica estaba Haití, República Dominicana y Chile. Después todos los otros participantes eran operadores de las Naciones Unidas que trabajaban en Darfur, Sudán, que trabajaban en Nepal, que habían trabajado en Ruanda y Burundi, en la antigua Yugoslavia. Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Croacia, Eslovenia no, porque Eslovenia no tuvo el gran inconveniente. Hago resaltar esto lo siguiente, en Kosovo hubo un problema que se puede decir en principio jurídico, no jurídico, político. Fue que una población fue desplazada del territorio y ocupó otro territorio. Los albanos kosovaros, una vez los serbios fueron replegados, llegaron a posiciones en Kosovo y se apropiaron de todas las casas de los serbios. Entonces ahí se generó no un problema jurídico, un problema de corte político. Habían distintas alternativas para tratar de lo que se dio una vez ya se pacificó el conflicto,
de democratizar estas sociedades. El modelo europeo, según lo decían los europeos, que no fue una participación de los Estados Unidos, decían que como había tanto conflicto había que llevar jueces de afuera, fiscales de afuera y policías de afuera. El modelo que utilizaron los Estados Unidos en esa sociedad para implementarlo, comenzaron con una cosa tan sencilla como fue la implementación de una asociación de abogados, la implementación de grupos de presión y después fiscales, jueces y policía. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la implementación de la democracia en un Estado se nutre de la participación de todos los sectores y al mismo tiempo se hace más eficiente cuando estos sectores se retan. Me acuerdo como hoy cuando se implementó la Defensoría Pública acá. Los defensores lo formaron tanto que se puede decir que eran talibanes del ejercicio de su función, que retaban al Ministerio Público y al propio sistema. Entonces hubo que poner al Ministerio Público a la par con su creación de escuela. ¿Y qué pasa? Que como consecuencia de ese reto se creció. Y también, como consecuencia también de todas esas cosas, pues pudieron haber cosas buenas, pero también llegaron muchas quejas al sistema de administración de justicia. Y yo creo que la República Dominicana, en la actualidad, tiene esa particularidad. Vivimos una democracia, independientemente de que algunos digan que no, y los sistemas democráticos tienen, como dicen, sus costos. Fijaros bien que el conflicto existente hoy en nuestra sociedad, esencialmente, viene como consecuencia de la implementación del Estado de Derecho. El Estado de Derecho tiene dos cosas que son puntuales. Por un lado, la seguridad ciudadana y por otro lado, la seguridad individual. La administración de justicia le corresponde conjugar esos dos aspectos. La justicia tiene una relación individual, un aspecto individual. La justicia entre las partes. A uno le dieron, a otro recibió el golpe. Y por otro lado está la sociedad observando que en algunos casos pide justicia. Fijaros bien que como consecuencia de eso, es decir, en esa evolución que ha experimentado el derecho durante mucho tiempo, se habló, por ejemplo, en el caso del derecho penal, de las escuelas clásicas y después de la escuela positivista. La escuela positivista hacía un énfasis esencial en la sociedad, la protección de la sociedad, ¿entiende? Y de ahí es que entonces ya que decía, no, la persona no delinque por libre albedrío única y exclusivamente, sino también la sociedad lo condiciona. Pero la sociedad debe de protegerse y se implementaron las medidas de seguridad y todo ese aspecto. Es entonces quizás en esa circunstancia que hoy día nosotros asistimos a una administración de justicia que no es perfecta, que está sujeta a cuestionamiento, pero como dicen, se ha hecho mucho, se ha avanzado mucho. Hoy día usted me pregunta a mí, los jueces de la Escuela Nacional de la Judicatura entran por concurso, los ministerios públicos entran por concurso, de todos los estamentos sociales. Y una vez que ingresan ahí, usted no le puede decir esto ni aquello. No es que tampoco haya instrucción o proposición de decirle eso. Pero ¿qué le quiero decir eso? Que hay unos mayores niveles de democracia para cesar a todos esos puestos. Antes se cesaba porque a uno lo recomendaban, sea el senador o lo que sea, y todas esas particularidades. Yo creo que ciertamente esta sociedad, como todas las sociedades, tiene problemas, tiene aciertos, y la justicia no va a escapar a ello, en principio. Con relación, que ya he explicado brevemente la hoja de vida, cosa que uno no es muy cómodo estar hablando de uno mismo, voy a señalar lo que ha sido la participación mía desde el punto de vista en la sala. He tenido la honra de participar con 16 jueces en la Suprema Corte de Justicia, con 5 jueces en la sala penal. Se ha trabajado mucho. La presidenta de esa sala ha trabajado incansablemente, como el presidente de la Suprema, son trabajadores incansables y todos los otros magistrados. Todos los días nos reunimos, se deliberan expedientes, se conocen expedientes. En los 22.000 y tanto 900 expedientes que se señalan, ahí parte del informe que se hace referencia. Yo he participado en 4.013 decisiones. Mucho de esa participación es una parte importante el concurso de las abogadas ayudantes, no solamente las que me corresponden a mí, sino todas las que integran la sala penal. Se ha trabajado con denuedo, haciendo lo mejor que se pueda al respecto. Ciertamente, si me preguntan a mí cuáles serían los grandes aportes que uno puede haber hecho en su participación en la sala penal, los abordaría desde el punto de vista
de los precedentes que se han fijado. Yo cuando llegué como juez de la sala penal, una cosa que en principio me propuse, bueno, vamos a tratar aquí de hacer derecho. Pero recuerden que estamos en un sistema de justicia rogada. Una parte acusa, una parte defiende y el juez falla lo que se le pide. En ese ejercicio de fallar, ha de circunscribirse a lo que está teniendo como techo la Constitución, los tratados internacionales, y tomando en cuenta toda esa serie de principios que deben conformar o virtudes o cualidades que tiene que tener el juez, que señaló el magistrado Plasencia, que lo podríamos enumerar en detalle. Pienso que esencialmente en cuanto al aporte, se han dado muchas decisiones jurisdiccionales, vale resaltar en materia de violencia de género, se estableció lo relativo al síndrome de la mujer maltratada. Fijaros bien que de todos los instrumentos jurídicos promulgados en el Estado en los últimos tiempos, un instrumento trascendental, aunque no fue entendido en su momento y fue muy atacado y vilipendiado porque no era comprendido, fue la Ley 2497. Esa ley estableció dentro de sus aspectos esenciales la violencia de género, la violencia intrafamiliar. Introdujo artículos como sancionar la discriminación, sancionar la privacidad. También introdujo modificaciones a todos los delitos sexuales, desde agresión sexual, violación sexual, se introdujo la figura del acoso, se estableció la figura del incesto y se modificó todo lo atenente a lo que se llama el delito del proxenetismo, ¿entiende? De la explotación sexual. Esa ley ha sido de un gran aporte y su aplicación es a diaria. Como consecuencia de ello, y sobre todo el aspecto esencial de que dotaba a las mujeres de un instrumento fundamental para el reclamo de sus derechos, ¿entiende? Y esencialmente no fue criticada porque se decía, bueno, la ley favorece a las mujeres. Eso era parte de lo que le llama la política de discriminación positiva. Los grupos que han sido marginados durante mucho tiempo por el Estado, eso se empezó a implementar en los Estados Unidos, cuando ya se le permitió entonces participar en la vida política, se le dieron una serie de concesiones y ventajas, como consecuencia del detrimento en que se encontraban. Tan sencillo lo explico como esto. A mí me quieren poner a correr con Usain Bolt, que hace 9 segundos 57 centésimas en 100 metros plano. Si usted me pone a correr con él desde el principio, aunque yo cuando joven corría bastante bien, ya ahora no voy a llegar a ningún lado. Si usted quiere que yo llegue parejo, póngame por lo menos 70 metros adelante. Entonces eso ha pasado con eso de la política de discriminación positiva y la implementación de la Ley de Protección de los Derechos de la Mujer, la violencia intrafamiliar y la violencia de género. Entonces ese del síndrome de la mujer maltratada es una visión moderna, concreta y sobre todo humana. Porque no solamente es importante resaltar que la Ley 2497 no introdujo nada más la violencia física, sino también introdujo la violencia psicológica. La violencia psicológica a veces puede matar más que la física. La física mata, evidentemente, pero la violencia psicológica afecta, porque nosotros los seres humanos nos componemos de lo físico y lo psicológico. Fíjense hoy todo el problema que hay con los bullying en las escuelas, con los muchachos, etcétera, etcétera. Otro aspecto también fundamental que implementado por la nueva, que nosotros hemos hecho jurisprudencia, ha sido lo relativo a la entrega del acta que hace el INESIF en materia de 50 par de 8. Cuando se ocupa una droga, un ejemplo aquí quizás no tienen, a diferencia de como es en Puerto Rico, como es en los Estados Unidos, que el militar hace una prueba de campo, el que ocupa la droga, y ya más o menos sabe por dónde anda la sustancia. Entonces aquí se tiene que enviar al INASIF. Una vez se dijo que el INASIF tiene que responder en 24 horas, y se decía que si se depositaba después de ese plazo, ya eso no podía valer como medio de prueba y tenía que ser eliminado, lo que ocasionaría impunidad. Se ha dicho que no, que se debe de entregar un plazo razonable, porque el INESIF está en Santo Domingo, hay jurisdicciones del país que están bastante lejos y eso no llega de manera rápida. También otro aspecto fundamental es que se habló del homicidio, la definición del homicidio concomitante a otro crimen, el artículo 304. Cuando una persona comete un homicidio y aparte del homicidio comete otro crimen, que puede ser un robo, que puede ser una violación, se estableció un aspecto fundamental en su definición, es el concurso necesario. El concurso necesario es un concurso real de infracciones
no un concurso ideal de infracciones. La diferencia entre uno y otro: en el concurso real de infracciones, cada infracción conserva su individualidad. En el concurso real de infracción ideal, una sola acción de una persona puede afectar varios bienes jurídicos. Se explica muy sencillo. Una persona roba y mata, son dos infracciones distintas. En un concurso ideal de infracciones, una persona, al mismo tiempo que le da un tiro a una persona, mata a otro que está detrás. Una sola acción produjo dos muertes diferentes. Y el concurso y la aplicación del artículo 304 en un concurso real de infracciones que tiene lugar. También otro aspecto importante: se estableció en una decisión jurisprudencial la diferencia entre el homicidio y el delito de golpes y heridas. Esencialmente, fíjense, había un criterio fundamental, un criterio que se llama netamente objetivo en materia de homicidio, que se entendía que era tentativa de delito cuando una persona le hacía 3 tiros a otro y no le daba. Y si los disparos lo alcanzaban y no lo mataban, entonces se decía que era delito de golpes y heridas. Si produjo una lesión permanente, pues delito de herida de golpe, lesión permanente. Si no produjo una lesión permanente, delito de herida curable después de 20 días. O si produjo la muerte. ¿Qué pasaba? Que ahí existía, había un error, un vicio. Porque a veces una gente podía alcanzar a otro con 3 disparos y el propósito era matarlo y no herirlo. Entonces se estableció que en el delito de golpes y heridas, el ánimos que atiende es el ánimos ledendi, el ánimo de querer causar daño. En el delito de homicidio, el ánimo que atiende es el ánimos necandi, el ánimos de matar. ¿Cómo usted distingue esto? Fíjese que nadie sabe lo que el otro está pensando. Yo sé lo que el otro está haciendo por lo que veo. Yo veo que una gente le da un beso a una muchacha y digo, bueno, está buena la cosa. Si le hago golpe hay problema. Entonces, en materia de homicidio, ¿qué podemos decir? Que si una persona, el ánimo de matar, ¿cómo usted lo puede prever? Primero, por el objeto utilizado, un arma de fuego, un arma punzante. Segundo, la localización del golpe, le tiró a la cabeza. Nadie tira a la cabeza para asustar, ¿me entiende? Segundo, la intensidad. No es lo mismo que usted le dé un batazo a Sammy Sosa o que se lo dé uno con un palo de escoba. No, cambia las reglas de juego. Aparte de eso, el conocimiento de la gente culpable. No es lo mismo que una herida la esté provocando en la ingle uno que tiene conocimiento de medicina, a que esa herida la esté provocando una pelea de 2 menores. Como hubo un caso que una vez yo conocí, que uno le dio una herida al otro debajo del muslo, el que recibió la herida debajo del muslo había ganado el pleito, y dijo, ahora llegaremos al hospital. Cuando llegó al hospital se había muerto. El otro no tenía la intención de matarlo, sino la intención de herirlo. Y por último, el rol de la víctima. No es lo mismo que a usted le pegan 3 tiros de 20 que le tiran porque usted estaba huyendo, a que solamente le dieran uno. Entonces, atendiendo esos parámetros, se estableció claramente cuando estamos en presencia de un homicidio o tentativa de homicidio o cuando estamos en presencia del delito de golpes y heridas, para establecer esa diferencia. Y eso es algo cualitativo porque esos casos llegan a diario a la administración de la justicia. En ese mismo tenor, también se estableció una diferencia, porque es algo muy común. Se acostumbra entre pleitos, a veces, de que otro le echaba agua caliente, le echaba ácido del diablo, ácido de batería, y después decía, no, eso es delito de golpes y heridas. No, se estableció una diferencia entre el delito de golpes y heridas y los actos de barbarie. Porque en los actos de barbarie, por ejemplo, casi siempre a veces estas cuestiones de que le arrojen ácido, lidian problemas pasionales, se quiere hacer un daño censurable a la otra parte. Y entonces, en ese caso concreto se dijo, no, el dolo que usted hizo fue un dolo de hacer daño por encima del daño del animus ledendi que prevé el 309. Y entonces ese hecho, conjuntamente con la aparejando premeditación y acechanza, ya se sancionaba con pena de 30 años. Y fue un caso de una muchacha que le arrojaron ácido del diablo, que le quemaron el 85% de la piel, en donde nosotros asumimos esa postura. Otro aspecto también a señalar, por nosotros se sentenció, se hizo jurisprudencia con relación a la diferenciación del cómplice del autor. El cómplice del autor. Y se hizo con la tesis moderna de lo que es el dominio del hecho. Se establecen teorías siempre para establecer diferencia entre uno y otro, que es la teoría para establecer diferencia entre el cómplice y el autor. Están las teorías diferenciadoras, ¿me entiende? Y las teorías unitarias.
Dentro de la teoría diferenciadora está la teoría extensiva, está la teoría, dentro de las extensivas está lo que le llaman la teoría subjetiva, aquel que participa con ánimos de autoría. Dentro de las otras teorías está aquel que realiza el verbo típico y por último está el dominio del hecho. En esa decisión se dijo que es cómplice, aquel que es autor, aquel que tiene el dominio del hecho, aquel que puede interrumpir el itinerario del crimen en cualquier momento. A diferencia del cómplice, que es partícipe, que puede auxiliar, que puede coadyuvar, sea tanto previo como concomitante como posterior, en algunos casos particular. Entonces, en ese aspecto, me parece que ha sido algo de gran avance. En materia también de incesto, se establecía, hubo una confusión. Cuando se implementó la ley 2497, dice el incesto se va a sancionar con el máximo de reclusión. No especificó el legislador qué reclusión era. Si era la reclusión de 2 a 5 años o si era la reclusión que después se le empezó a denominar reclusión mayor, porque cuando se hizo la ley 2497 no se denominaba así. Entonces muchas veces delitos de incesto se sancionaban con pena de 20 años, con pena de 30 años. Cuando el mismo ordenamiento decía que la pena iba de 10 a 20 años. Y entonces en materia de agresión sexual, entonces el incesto, el máximo de la pena que tiene son 10 años y eso se delimitó. Otro aspecto importante, lo relativo a la premeditación y la acechanza. Se ha hecho una delimitación de estas figuras que ahora van en el homicidio y una reflexión de cuándo están presentes y cuándo no están presentes para como un agravante del homicidio. Otro aspecto también fundamental en lo cual nosotros nos hemos pronunciado fue establecer el delito de asociación de malhechores. La definición también en ocasión de esa sentencia se dio la definición de los elementos del delito. El delito de asociación de malhechores es una disposición, un instrumento legal que data de Francia. Acuérdense, nosotros tenemos el Código Penal de 1810. Modificaciones que se le implementan a ese código, algunas que le puso Trujillo en los años 34 y después la 2497 creo que ha sido la más trascendental de todas esas. El delito de asociación de malhechores se decía en principio que en Francia fue utilizado como un delito para controlar grupos políticos, porque era un delito formal. Se sancionaba a un grupo de personas que se habían reunido para cometer crímenes. No necesariamente tenían que cometer crímenes, bastaba el consenso y ya el delito se encontraba perpetrado. ¿Qué trajo ello como consecuencia? Que decía cometer crímenes. Después, indistintamente, a veces se le aplicaba el delito de asociación de malhechores. Desde que habían 2 personas, de una vez se ponía asociación de malhechores. No, la asociación de malhechores ya es un grupo formado con un propósito de delinquir y de cometer crímenes. Nosotros tenemos una diferencia tripartita: crímenes, delito y contravención. Entonces, ahí se especificó que era para cometer crímenes. Decía que en ocasión de esa decisión, nosotros se implementó la sala, definir los elementos del delito desde la perspectiva de la teoría del delito. Nosotros lo teníamos desde la perspectiva de, como dicen, del droit penal francés, que quizás donde podía rondar la diferencia en la profundidad del abordamiento de cada una de esas figuras. Por ejemplo, la teoría del delito establece elementos principales del delito: la conducta, que se traduce en una acción o una omisión; la tipicidad, el texto de ley que te adecúa y que te define la conducta; la antijuridicidad, que la conducta sea contraria al ordenamiento. Sencillo: una gente mata a uno en legítima defensa, el muerto está muerto, hay una afectación de un bien jurídico, pero no se puede perseguir porque fue en ocasión de una causa justificativa. Eso es lo que le llama. Esa acción fue típica, pero no fue antijurídica. Está la culpabilidad, la imputabilidad, que incluye la culpabilidad. Pero ¿qué sucede? Que ahí, en la concesión del delito, fíjense un asunto, y es importante tomar en consideración esto. Usted sabe que las decisiones de los seres humanos, pero fundamentalmente aquí que hay legisladores, las elaboraciones de las leyes, siempre cuando se elabora un texto de ley, dice más que lo que el legislador quiso decir. Cuando se da una decisión, dice más que lo que el juez quiso decir, por la siguiente particularidad, de que eso va a ser interpretado, eso se aplicará en el tiempo. Y como consecuencia de ello, entonces, el derecho ha ido evolucionando. Entonces, a lo que son los comportamientos, lo que son las conductas, los doctrinarios en derecho penal, así los hay en materia civil, van elaborando teorías. La teoría, a veces una gente tiende a banalizarla, dice, no, eso es teoría, lo mío es la práctica. No, la teoría es la explicación racional a través de un postulado de determinada
comportamiento del ser humano, en este caso se trata de delito. Si nos vamos a la física, será determinado efecto de la física. Entonces, que tratan de explicar de una manera racional más lo que es el delito. Entonces, la teoría del delito, existen tres grandes corrientes: la causalista, la finalista, y la que está hoy en día, pero que todavía aquí no alcanza en todo, es la funcionalista. En la causalista se hablaba que el delito es el comportamiento del ser humano que causa la transformación del mundo exterior. No tomaba en cuenta la intención. La finalista dice, todas las conductas de los seres humanos están dirigidas a una finalidad. ¿Me entiende? Así que cuando usted agarra una pistola y está matando, la función suya era matar. ¿Qué pasa? Que tanto la función funcionalista como la misma causalista tenían crisis y decían, pero ¿cómo vamos a explicar los delitos culposos en donde la persona no tiene intención de matar? Entonces decía, hay usted quebrantado un deber de cuidado. Y ya por eso se habla que el dolo, que es un elemento indispensable, se me olvidaba de mencionarlo, la intención, ya no está contenido como un elemento subjetivo del delito, sino que está contenido en la norma misma. Las acciones que cometen los seres humanos ya son dolosas per se. Y entonces es importante establecer esa existencia. Siempre que hay una conducta, lo primero que debemos de preguntarnos es si están reunidos los elementos del delito. La conducta, sea acción o omisión, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la imputabilidad y por último, la punibilidad. Porque si no tiene pena, podrá ser un enunciado cualquier cosa, pero no es delito. Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos. Y después entonces compaginarlo con lo que son los elementos especiales de los determinados tipos de delitos. Entonces, en esa decisión se hace referencia a eso y se establecen también lo que son la función del tipo penal, la función garantizadora, la función sistematizadora que contiene el tipo penal y la función, ahora se me olvidó, me acordaré después, que le favorecen al individuo. Verificar, primero, la función garantizadora, cuáles conductas están sancionadas. ¿Entiende? Hay una función que tiene por fundamental que atendiendo que el Estado lo persiga y lo sancione, ya eso, y yo me recojo. Y por último también, de que el individuo dice, bueno, como esto está, le dice al individuo, no comete esos delitos porque si lo comete te pueden sancionar, eso es importantísimo. Entonces, en ocasión de esa decisión, se hizo esa intervención de ese hecho. También ya habíamos hablado, aquí delito de golpe y herida, también hay una decisión que dio la teoría de las penas, que aunque la Constitución habla que la función de la pena esencialmente es la reinserción, hoy día ustedes saben que en el colectivo de la nación y de todo el mundo subsiste la teoría retributiva, la pena como castigo, la teoría preventiva, la pena como amenaza para que el otro no delinca, y la teoría de la rehabilitación, en donde lo que la pena persigue es tratar de que el individuo se reinserte. Esta función de la pena casi siempre va a ser vista dependiendo de quien intervenga en el proceso. Casi siempre los funcionarios de prisiones tratan de que la persona se rehabilite. La población quiere que la pena se dé como castigo y disuasivo. Y también en eso van a intervenir otros funcionarios del orden judicial. Otra decisión que también dimos, y fue en ocasión de un voto disidente, fue una reflexión sobre la prueba indiciaria. La prueba indiciaria muchas veces era considerada una prueba semiplena, una subprueba, pero ¿qué resulta? Que como los delitos son tan complejos, ¿entiendes? Por ejemplo, en materia de fraudes, casi nunca usted puede tener una prueba concreta. ¿Qué es lo que usted tiene? Una prueba indiciaria. Entonces, ahí hablamos de el indicio, que tiene que ser serio, preciso, grave y concordante, pero también hicimos una referencia. Un solo indicio puede servir para sustentar una condena, siempre que los pasos inferenciales que haya que dar del indicio a concluir en el hecho que se quiere establecer sean lo más reducido posible. Entonces eso es importante tomar en cuenta esa particularidad. Otro aspecto también, yo diría trascendental por la incidencia que tiene. En materia de 50 par de 8 llegan muchos procesos en donde a veces se le indica a la autoridad que actuó con perfiles sospechosos y que no actuó con el concepto causa probable. ¿Qué sucede? El concepto causa probable que viene del derecho norteamericano, ¿me entiende? Y el perfil sospechoso, la división que tienen es muy sutil, ¿me entiende?
Diríamos, bueno, causa probable es que con toda probabilidad va a cometer el hecho. Entonces, a veces las autoridades, por prácticas, casi siempre actúan con el asunto de perfiles sospechosos. Fijaros bien, en países como los Estados Unidos, en donde tienen un gran pragmatismo, a veces hasta en la forma de implementar el ejercicio del derecho como tal, en las épocas de grandes delincuencias aplican políticas de deterrence y como que suprimen derechos. Y cuando hay grandes abusos, pues entonces se aplican muchas garantías. Entonces uno diría, bueno, pero eso podría atentar contra la seguridad jurídica, pero en definitiva, la seguridad jurídica es otro problema esencial en la administración de justicia que ahorita, si disponemos del tiempo, lo tocamos brevemente. Después, otra decisión también importante, se establecieron las causales de la excusa legal de la provocación, una agresión que sea provocada por una violencia grave, ¿me entiende? Que sea simultánea la violencia grave a la que se fue objeto, y saben que la excusa legal de la provocación reduce el homicidio a una pena de 3 meses a 1 año y a 2 años de prisión en los casos que hubiese operado con premeditación y acechanza, en esos casos concretos. Entonces ahí también ya hablamos de esa prueba indiciaria. Nosotros nos tocó dar un par de votos disidentes o de votos salvados, un caso en la medida de coerción, en donde en ocasión de la medida de coerción nos hacíamos una reflexión. Fíjense que yo les decía ahorita, ahora hay más presos que antes. Se dice que la libertad es la regla y la prisión es la excepción. Y resulta que la práctica no se refleja así. Entonces, en muchos casos concretos se hizo una reflexión de cuándo procedería otorgar una medida de coerción diferente a la prisión preventiva. Y ahí nosotros también hicimos lo que le llaman un ejercicio a través de lo que le llaman el test de la proporcionalidad. Acuérdense que las normas son objeto de interpretación. Ahorita el magistrado Robert Plasencia, de manera brillante, como es su característica, hablaba de la interpretación de la norma. La interpretación de la norma. Existe la interpretación histórica, la interpretación de las razones que dieron lugar al surgimiento de una norma. Existe la interpretación teleológica, lo que quería el legislador y lo que se quería sancionar al momento. Existe la interpretación auténtica, la interpretación que da el órgano que produce determinada norma. Existe la interpretación restrictiva. Fíjense que uno de los principios de la ley penal es que la ley penal es escrita, ¿me entiende? Y se aplica de manera restrictiva. Y solo puede aplicarse la analogía malam partem cuando es para favorecer a la persona que está recluida. Existe la interpretación extensiva. Y cuando esos criterios de interpretación por oscuridad de la ley, por insuficiencia, por laguna de la ley, se acuden a los principios. Y cuando hay choques de principio, pues entonces se tiene que hacer el test de la proporcionalidad. Verificar, primero, si la medida que se va a implementar es idónea, que la medida se va a implementar es necesaria y, por último, si es proporcional al hecho que se va a aparejar. Y es una reflexión que se hace en ocasión de esos tipos de esos procesos, de que si ciertamente esa era la medida más adecuada para imponerla y en esos casos se hizo esa reflexión. Con relación aplicando el test de la proporcionalidad. Entonces, después otro aspecto, y yo les decía que iba a tocar lo relativo a la seguridad jurídica. Hubo un proceso que nos tocó allá que fue muy, se conoció, se discutió, y era un caso que había pasado en Puerto Plata, en donde el Ministerio Público había recurrido una serie de delitos y ya se había modificado la ley 1015, ya se había introducido la ley 1015, que establecía que, que la apelación de esas decisiones tenía que hacerse ante la Corte. Y se hicieron ante la Suprema Corte de Justicia. Dimos un voto disidente, en el entendido de que recientemente a eso habíamos dado una decisión en sentido contrario al que se asumió como voto mayoritario. Lo más importante que tiene que tener un sistema jurídico y una administración de justicia es lo que se llama garantizar la seguridad jurídica. Fijaros bien que aquí se ha hecho referencia, se ha hablado mucho de las corrientes del derecho. Existen 3 grandes corrientes del derecho, para no especificar otras más. El positivismo jurídico, donde el derecho se asimila a la ley. El justnaturalismo, donde el derecho se asimila a la noción justicia. Y el realismo jurídico norteamericano y escandinavo, en donde el derecho se asimila a un hecho.
En ese derecho se trabaja esencialmente con precedentes. Pasó un hecho, pues se busca el precedente con iguales condiciones y se sanciona. En el justnaturalismo siempre se va a anteponer el fondo a la forma, tratar de hacer justicia. Y en el positivismo, la aplicación de la ley. Miren para que usted vea lo paradójico que es la vida. En la evolución que es el derecho, lo que es el positivismo prácticamente empieza a consolidarse con la Revolución Francesa. Previo a eso, el derecho canónico esencialmente era justnaturalista. Le importaba más el delito que la persona que delinquía. Pero ¿qué pasaba? Que en ese justnaturalismo también se inscribió la Inquisición. Y la Inquisición se hacía buena fe sabida y verdad guardada. Poco importa las pruebas, si no hay, se buscan y se sanciona, porque había que hacer justicia, porque era de hacer justicia. Eso entró en crisis. ¿Y cuándo entra en crisis? Con la humanización del derecho penal. Cuando se procede a hacer la humanización del derecho penal de Jeremías Benthal y de Cesare de Bonesana, Marqués de Becquería, estos individuos dicen, no, espérate, al juez no puede estar decidiendo sobre la base de la equidad. Lo que él entienda no hay que limitarlo, hay que ponerle una norma y una regla. Y usted no puede interpretar la ley, tiene que aplicarla de manera directa. Fíjense una cosa, es decir, buscando la humanización del derecho penal le quitan potestad al juez de interpretar la norma. Después entonces vino el positivismo, que ha tenido también las crisis de que los postulados que establece la norma no le dan solución a los procesos completos. Y siempre vamos a estar con algunas inconformidades. Fíjense, crisis del positivismo, que hubo que implementar el asunto de la escala de la pena, una pena mínima, una pena máxima. Y todavía observando que una pena de 3 a 20 años no te abarcaba completamente para tú sancionar el tipo de homicidio. En algunos casos yo, mira, coge circunstancia atenuante, porque este hecho se dio tan particular que hay que tirar la pena un chisme para abajo, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense ustedes, ven que el gran debate que buscan todos estos sistemas es la seguridad jurídica. ¿Y qué se nos pide a los juzgadores? Uno puede ser formalista, anteponer la forma al fondo. Puede ser consecuencialista, anteponer el fondo a la forma. Lo que se nos pide en una u otra medida es que seamos coherentes. Eso es lo más difícil, coherente. Y yo todavía hago una reflexión. Nosotros los jueces conocemos los hechos y el derecho. Todo el mundo se lo sabe. Si no se lo sabe, se auxilia. Lo difícil es decidir, porque la decisión tiene sus implicaciones. Ahí viene todo lo que puede venir como consecuencia de ello. Decía Silvio Rodríguez, la angustia es el precio de ser uno mismo. Al momento de decidir, usted hay que asumir todas las cosas que puedan venir como consecuencia de ello. Y yo creo que casi siempre ese es el dilema que nos encontramos. Fíjense que Shakespeare decía to be o no to be. Alberto Cortés, en una canción que le interpretaba genialmente Sonia Silvestre, decía qué suerte he tenido de nacer. Decía en una parte final, la victoria final, la de uno mismo, se concreta en el ser y en el no ser. ¿Entiende? Es difícil porque a veces no es tan sencilla. Y esos son los dilemas que nos pasamos la vida entera. Todas las personas, porque cuando decidimos, perdemos amigos, perdemos admiradores, encontramos nuevos amigos. Fíjense que en muchas materias se da premio Nobel, en derecho no se va a dar, porque derecho es interés que dilucida, esencialmente. Derecho no hay forma, el derecho es peleando, quiere garantizar la paz de la gente, pero lo que genera es entre el conflicto, ¿me entiende? Porque el derecho tiene esa particular. La administración de justicia no es pacífica. Y es difícil, no es tan popular. Yo soy de La Vega, yo soy de la generación de la radio. Tú llevabas un programa que estaban poniendo música y te ponían lo que estaba de moda. ¿Entiendes? Ponme a Toño Rosario, ahí te ponían uno de los Rosarios y arrancaba el mambo. Después tú pedías a Sandy Reyes, etcétera, lo que tú querías. Ok. Para no decir musiquito y esa gente. Entonces, eso es importante. En ese caso hacemos esa reflexión de la coherencia que tiene que hacer el juez. Y sobre todo, esencialmente, de garantizar la seguridad jurídica. ¿Qué es lo que quiere una justicia? Que sean reglas claras. Ese voto me tocó compartirlo con el magistrado Fran Soto en ese caso en cuestión. Después, tenemos ya por último, y con esto yo finiquito la parte que a mí me compete, lo que se va a denominar el inicio del proceso. ¿Cuándo se entiende iniciado el proceso para empezar a correr el plazo de extinción?
Cuando sencillamente, como dicen los norteamericanos, que están las famosas advertencias Miranda, es que se entiende que el proceso ya se ha centrado en el imputado y se le hacen las advertencias de guardar silencio, que todo lo que puede decir puede ser utilizado en su contra. Pues desde que un agente es citado en esa connotación de que ya la investigación está centrada en él, pues empiezan a correr sus garantías, y más cuando se han dictado medidas de coerción. Es una decisión que fue criticada, se hablaba que el mero interrogatorio, pero por interpretación sistemática, que ahorita, como dicen en el sitio, a mí me se olvidó que también es un método de interpretación, que es la interpretación de las normas atendiéndolo al libro, título y capítulo en que se encuentran. Que yo no puedo interpretar una norma fuera de ese contexto porque entonces la norma carecería. Ya esto es todo de mi parte, quedo a disposición de ustedes. Preguntas. Por aquí. ¿Tienen preguntas? Yo me he deleitado escuchando al señor Hirohito. Solamente le voy a preguntar, de conformidad con el artículo 428 del Código Procesal Penal, ¿en cuáles casos procede la revisión penal? Sí, el 428 es de la parte inferior. 428. Sí, del Código Procesal. Procede cuando se explica a veces una parte jocosa. El muerto no estaba muerto. Una persona que se acusa que ha fallecido, entonces andaba de parranda. Cuando en ocasión aparecen hechos nuevos que hagan desaparecer el hecho jurídico. ¿Me entiende? Una prueba que no se conoció en el momento del proceso, que eso desaparece. Cuando hubo irregularidad por parte del juzgador en las pruebas recibidas, se recibió prueba obtenida de manera, prueba irregular, o vamos a suponer que hubo una componenda, hubo una prevaricación. En ese caso también podría ir una revisión. También podría haber una revisión si el delito está prescrito, ¿me entiendes? Si como consecuencia de una nueva ley el delito prescribió, pues entonces ahí podría haber una revisión del proceso, ¿me entiendes? Que incluso en ese caso lo debe de pedir hasta el propio Ministerio Público o el juez de ejecución de pena, ¿me entiendes? Creo que me falta otro, pero no, más o menos, sí. Ok, está bien, gracias. Partiendo de sus propias palabras, de que se conocen los hechos y se sabe del derecho, en las decisiones de las sentencias y por lo complejo de la materia la que usted participa en su sala, ¿redacta usted las sentencias que se producen? ¿Usted participa o declina eso? ¿Se limita solo al rol de audiencia? No, mire lo siguiente, nosotros tenemos una modalidad de trabajo. La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia conoce muchos procesos. Yo les voy a explicar al principio. Yo cuando estaba en Corte de Apelación, a mí me asignaban mensualmente un promedio de 40 expedientes. Dele 40 a 35 expedientes, creo que quizás menos. Yo siempre he tenido la particularidad de que las decisiones yo las hago conjuntamente con mi secretaria, mi abogado ayudante. En la sala nosotros tenemos las decisiones, uno lleva un proyecto de decisión, por eso se delibera y se discute con los jueces. Y los jueces, al momento ya que se va a hacer el proyecto definitivo, intervienen. Y quiere que le diga una cosa, a veces en la redacción de un proyecto uno lleva un asunto y otro le dice, mira, cámbiame esto, cámbiame aquello. Entonces, ¿qué pasa? Que en la redacción de la sentencia hay la participación de mucha gente. A diferencia de lo que es la autoría de lo que podía ser la complicidad, usted sabe que en materia de intelecto, si usted está dictando un escrito, se dice que el autor del escrito es el que lo está dictando, no el que lo está escribiendo. Diferente cuando es los homicidios y cosas así, que el que mata es el autor, aunque hay otras teorías que establecen lo contrario. Entonces, en eso participamos todos. ¿Entiendes? Uno trabaja con un grupo de abogados ayudantes, incluso cuando hay una cosa se arregla completamente o se le da forma, ¿me entiende? Pero por la cantidad de procesos no puede uno trabajarlo todos independientemente, solo, porque le digo que no se alcanzaría, pero se trabaja conjuntamente y los abogados ayudantes todos, incluso aunque pertenezcan a otro juez, trabajan bajo la directriz del magistrado que está a cargo de la decisión.
Y después los otros magistrados hacen reclamaciones, hacen observaciones, y eso tiene que ser incluido en el texto legal, en la sentencia que se redacta. ¿Cuál es la valoración que usted tiene de los demás jueces que participan usted en la sala de la Cámara Penal? Bueno, yo de mí no me evalúo, pero yo de los magistrados de mi sala, la magistrada Sara es muy jocosa y yo siempre la he admirado mucho, pues si del 1 al 10 yo le pongo 10, ¿me entiende? Gracias. Senador Paliza. Muy buenas tardes, magistrado Reyes, profesor, además. Sí, y Tuve el honor de compartir aulas, o compartir no, sino ser su alumno en algún tránsito de mi vida, mi carrera académica. Debo admitir que es un gran técnico en materia penal. Lo mismo digo yo de ti, te admiro mucho, fuiste mi alumno y al igual que el monsieur Jean Alain, y a uno le satisface todo esto, ¿me entiendes? Porque en la vida uno va haciendo lo que se puede, ¿me entiendes? Y yo siempre me alegro de los éxitos de otros. A veces tengo la buena envidia, como dicen, ¿me entiendes? Esta vida no es fácil, magistrado, no sé si... Sí. No sé si alegrarse, bueno, pero no importa. Magistrado, algunas preguntas. La Suprema Corte de Justicia en los últimos 7 años ha sido una Suprema Corte de Justicia que, en mi opinión, se ha distanciado un poco de la valoración positiva de la gente. Y la sala penal, en sentido propio, en virtud de que conoce los casos más controvertidos que puede conocer una Suprema Corte, son casos penales, son casos de corrupción, son casos complejos, ha estado muy en el centro de cualquier discusión en relación a la justicia. ¿Entiende usted que esa valoración es justa o no? Tomando como si fueran correctas mi expresión en torno al tema. Bueno, déjame decirte, como dice Víctor Heredia, un cantautor argentino, de la risa al dolor, del drama a la comedia, hay de todo en la feria cuando levanta un hombre su telón. Aplausos y fracasos. Él añade, ahí están los artistas poniéndole a la vida el corazón. Yo lo que creo que lo importante en todo esto es que uno en ese actuar ponga lo mejor de sí. Ya después lo otro quedará sujeto a una valoración. Las valoraciones de las actuaciones de los seres humanos, muchas pueden ser acertadas, otras no necesariamente ser aceptadas. Yo les decía que la administración de justicia no es una función popular, porque uno está bregando con intereses, ¿me entiendes? Déjeme decirte, yo me acuerdo de la película de Beirut, algo que fue importante. En la película de Beirut le decía a un periodista, ustedes los peloteros son las estrellas, los ídolos, lo que yo recuerdo, y sus hazañas alegran a la población, pero esas hazañas se mitifican y son de conocimiento de los otros porque nosotros los periodistas la contamos. Entonces, en todo esto es un aspecto esencial, y fíjense que es uno de los ítems de la política criminal del Estado, los medios de control, el rol que realizan los medios de prensa en todo lo que es la difusión de todo esto. Las críticas son positivas. Déjame decir, te voy a decir una experiencia que me pasó a mí cuando yo era Ministerio Público. Yo fui Ministerio Público en la policía. Cada vez que uno estaba medio caliente lo mandaban por homicidio, a levantar muertos y cosas, hacer allanamiento. Y yo recuerdo en esa época que estaba uno haciendo un allanamiento que dice un policía que estaba ahí, ya se jodió la vaina, ahí vienen los periodistas. ¿Qué pasa? Que eso ayuda a que la actuación del ser humano sea siempre correcta. Entonces, en las sociedades siempre las actuaciones de los seres humanos van a ser objeto de críticas y aplausos. Es un poquito cuesta arriba. Lo que yo digo que hay que tratar de ser lo mejor de sí. Yo recuerdo una vez que Ramón Pina Acevedo me dijo a mí en el tribunal, hablando como él hablaba, el juez es justo cuando actúa conforme a su conciencia, porque ahí se aplica lo siguiente, nadie da lo que no tiene. Yo no puedo hablar chino porque yo no sé mandarín, ¿me entiendes? El juez tiene un conjunto de principios que debe auxiliarlo, como señaló bien Robert, un ejemplo,
el conocimiento. Decía en la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El conocimiento libera a la persona, porque le da capacidades para sobrevivir. La formación. Entonces, el juez tiene que tener también sentido institucional, tiene que tener honestidad profesional, la honestidad que es la verdad. Lo que pasa es que la verdad, Jesucristo le preguntan qué era la verdad, Pilato se lo preguntó y él no respondió. Mire qué cosa. Y al juez le asisten todos esos principios, esas cualidades que debe de reunir. La justicia, que para mí abarca la imparcialidad y la independencia. El que es justo le da a cada quien lo que le corresponde. ¿Me entiende? Y la prudencia de que no siempre se pueden tirar todos los lanzamientos en el mismo inning. Entonces yo creo que eso es esencial. Hay que acotar las críticas, tratar de mejorar todo lo que se pueda. Nosotros los jueces no somos perfectos, los seres humanos no somos perfectos. En la Biblia dicen que el justo peca 7 veces al día. Imagínense lo que tratamos de llegar ahí. Entonces yo creo que hay que poner atención a todo eso y ver en qué se puede mejorar. Porque siempre eso nos pasa en las relaciones interpersonales. Si pudimos haber hecho más, si pudimos haber dado lo mejor de nosotros. Y yo creo que eso es lo importante. Magistrado, en ese mismo hilo de preguntas, por poner un ejemplo, en el marco del caso de Odebrecht, que es uno que está en pleno conocimiento hoy, el colectivo Marcha Verde en su momento protestó, se quejó de que ustedes, ¿verdad?, fueran los jueces que llevaran el caso, que tuvieran el caso, sobre todo en el tema de la apelación sobre las medidas de coerción. Me pregunto, esas presiones que se ejercen desde fuera, de la opinión pública, de la sociedad, ¿puede afectar o en algún momento ha podido afectar el parecer de su sala o de usted mismo en el ejercicio de sus funciones? ¿Tiene peso o puede tener peso en esa actitud de justicia, de una definición de justicia que no le pertenece exclusivamente necesariamente a uno? ¿Presiones de esa naturaleza o expresiones de esa naturaleza? Fíjese, el juzgador... Además, usted es un ente social. Sí, el juzgador tiene que estar no solamente... tener cuidado de lo relativo a las presiones, tanto las presiones que podían ser entenderse como negativas, descalificantes y todo eso. También el jugador tiene que cuidarse del halago, que a veces es más sutil y más efectiva. Es decir, el jugador siempre va a tener esa disyuntiva. A uno como ser humano todas las cosas le afectan. El que dice lo contrario dice mentira. Los seres humanos, como decía Jorge Luis Borges, nos pasamos toda la vida tratando de ser aceptados. Queremos que nos acepte la mujer, queremos que nos acepten los hijos, a los panas los adoramos porque nos celebran hasta los extrae. ¿Me entiendes? Entonces, siempre que pase un asunto de esa naturaleza, está ese elemento, pero uno tiene que decidir. Por eso yo decía, a veces la decisión es lo más difícil y hay que asumirla. Y no siempre es agradable. No siempre es agradable, es complicado. Y esa es la disyuntiva que siempre tienen los seres humanos en todo su accionar en el transcurso de su vida. ¿Me entiendes? La toma de decisiones al respecto y que uno puede estar sujeto o no a crítica. ¿Me entiendes? Bien. Magistrado, si me permite. No he terminado. Magistrado, algunos casos particulares que usted ha tenido bien a tratar en el desarrollo de la gestión que ha impulsado en la Suprema Corte de Justicia. Uno de ellos es, por ejemplo, el caso del viceministro de la Juventud, Odalis Ledesma Hernández, en el que usted rechazó la petición del Ministerio Público de imposición de una medida de coerción. También sucedió lo mismo, similar, en el caso de Odebrecht, con los imputados y su participación. ¿Cuáles parámetros ha de utilizar o utiliza usted en casos como estos, sobre todo para la concretización de medidas de coerción de este tipo, en casos muy controvertidos, como el propio caso del señor Ledesma? Sí, no, mira, el caso del señor Ledesma, sencillo. Cuando el Ministerio Público solicitó la medida de coerción que pidió la prisión preventiva, también dio las otras medidas opcionales, grillete electrónico, fianza, etc. Y terminó también concluyendo con la prisión preventiva. Las medidas de coerción no tienen un fin en sí mismos, son instrumentales. Sirven para garantizar la comparecencia, las personales, para garantizar la comparecencia de los imputados a los actos y los procesos que se les siguen. En el caso de ese viceministro,
Él hizo acto de presencia a los actos del proceso, ya se fue a la jurisdicción ordinaria porque ya no tiene la condición. Entonces, lo que uno tiene que preguntarse es decir, la medida que se dio, ¿ha dado al traste con el proceso? No, no ha dado el traste con el proceso. Incluso en ese caso, cuando se dictó la medida de coerción, el expediente presentaba un asuntito que en principio no había ni siquiera una denuncia, pero sí después ya había unos informes médicos y unas declaraciones que había de ese joven. Pero yo creo que lo importante siempre que analicemos cualquier actuación en justicia es, ¿se ha lacerado un derecho? No, no se ha lacerado el derecho porque la víctima en ese caso en concreto dispone del plazo de presentación de acusación, creo que son 6 meses, el plazo de extinción son 4 años y el plazo de prescripción son 10 años y todavía la víctima en ese caso en concreto dispone de todos esos plazos. Por lo tanto, no se ha producido la afectación de una tutela judicial efectiva y de un derecho esencial. En el otro caso, yo di un voto salvado y establecí que la medida de coerción que tenía que ponerse no era la prisión preventiva, porque fíjese que el artículo 227 habla de las condicionales para poner la prisión preventiva, que el hecho apareje pena, que posteriormente pueda ser resultado condenable, que él pueda destruir pena, que se haya causado un grave daño social o que se pueda ausentar del proceso. ¿Me entiende? Y en este caso concreto, esas personas se les varió la medida, están asistiendo al proceso. A veces yo lo hice la reflexión en la decisión, se dice, pero eso no se hace con otros que son particulares. Mire, se da una particularidad, y vale la redundancia. En casos a veces de personas sencillas, el Ministerio Público tiene un gran dilema. El Ministerio Público tiene mucho trabajo en ocasión del proceso penal, porque antes de responsabilidades que descansaban en el juez de instrucción, ahora descansan en el Ministerio Público. ¿Entiendes? Entonces, es demasiado las cosas que tiene que hacer. Y que resulta que quizás muchos de esos casos así sencillos, que los actores no son renombrados, no significa que no sean importantes, pero quizás no se dispone de la misma logística para darle seguimiento al proceso per se. Fíjese que en este caso en concreto el Ministerio Público dispone de una logística, le ha dado seguimiento a todo eso y esas personas no se han evadido del proceso. Además, es una disposición que está contenida en la ley, que eso es otra particularidad, eso está contenida en la ley. A raíz de la implementación del Código Procesal Penal, a raíz... O sea, magistrado, que el que no tiene un nombre, un recorrido, un padrino, va preso y el que... No, no le estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que en esos casos en concreto el Ministerio Público hace más esa logística. En muchísimos casos se varía prisión. Yo fui juez de corte cuando vino el código, no estaba en juez de primer grado, y se le daban variación, se le daban fianza a la gente en muchísimos procesos. ¿Me entiendes? Se le daban fianza. Lo que pasa es que a veces los jueces pueden tener el recato y el cuidado. Por eso le digo, porque en algunos casos donde quizás no se dispone de esa logística para tener esa persona constante, si se le da una fianza a alguien, ese quizás podría evadirse y después hasta la misma reclamación. Porque ciertamente, fíjate una cosa, las personas que tienen medio cuando van a la justicia van artillados, van con sus abogados que discuten hasta los extrae. Los otros van con los defensores lo defienden bastante bien. Entonces a veces se da esa situación de esa particularidad. Y esa reflexión yo la hice en ese caso en concreto, que la sociedad quería que esa gente se privaran de libertad, pero es que las medidas de seguridad no tienen un fin en sí mismo, tienen un fin instrumental. Garantizar que la persona comparezca al proceso y en ese caso están asistiendo al proceso. ¿Usted me entiende? En relación, magistrado, al caso del no al lugar del senador de San Juan de la Maguana, aquí estuvo el magistrado Moscoso hace poco y dijo que una de las razones para fallar el no al lugar era como consecuencia de que la mayor parte de las pruebas que había obtenido, presentado el Ministerio Público, lo había obtenido sin que me diera una orden judicial, ¿verdad? No recordando que en materia de lavado de activos no se requiere una orden judicial para poder obtener las pruebas. Su particular, no sé si le gustaría, como consecuencia de que es un caso muy controvertido, si usted quisiera aquí dar sí, o fijar su posición en torno al tema. A mí me tocó conocer la parte de la apelación y sencillamente le digo lo siguiente. A raíz del Código Procesal Penal, nosotros tenemos uno de los principios fundamentales del Código Procesal Penal es la separación de funciones. El Ministerio Público acusa, la defensa
defiende y el juez juzga. ¿Entiendes? Como misma implementación de ese principio de separación de funciones, se ha delegado de que algunas intervenciones tienen que estar autorizadas por el juez. ¿Qué sucede con la ley de lavado de activos? Y lo mismo implementó la ley 50/8, todas esas leyes basadas en la Convención de Viena. Es que cuando, por ejemplo, el derecho es dinámico, se han implementado y aparecido unas nuevas formas delictivas que quizás los parámetros tradicionales para perseguirlo resultaban un tanto insuficientes. Entonces, muchas de esas normativas han implementado modalidades como que ahí se puede acudir directamente. Pero fíjense que en ese caso se hace la excepción. El Ministerio Público dispone de todo el tiempo para buscar, para observar. Entonces ya cuando vas a entrar en una persona, lo que dice, pídesela al juez. ¿Por qué? Porque el mismo artículo 180 del Código Procesal Penal habla de que los registros se tienen que hacer con la autorización judicial. Existe la tutela del juez. Eso es una disyuntiva, se plantea, se discute, pero hay que ver esa particularidad. Fíjense que este ejemplo, para que tú veas lo que le hago el señalamiento. En materia de terrorismo, en muchísimos países europeos han tenido que hacer una especie de recogimiento de todo lo que son sus normas procesales, porque resulta que el delito rebasa sus contenidos. No es por extraño ni por el azar que los presos, los talibanes retenidos en Afganistán, los llevaron a Guantánamo y no a territorio norteamericano, donde podían caer bajo la tutela de un juez y que dijera que estaban presos de manera irregular. ¿Por qué? Fíjense en un dato, el caso del ISIS y los grupos terroristas, ¿entiendes? Que creen que las acciones que están haciendo son acciones incluso que le va a garantizar su acceso al paraíso, ¿entiendes? Que están altamente legitimadas. ¿Qué disuasivos se encuentran? Y usted ve que los sistemas penales en muchos sitios, el tratamiento que le dan a las personas que están en actuaciones de terrorismo pasa en Francia, pasa en España, por lo menos en España con relación a su reclusión, es complicado porque el problema se ha tornado muy complejo. Entonces, esa quizás en ese tenor. Sí, cómo no. El magistrado Jean Alain. Gracias, señor presidente. Sí. Buenas noches, magistrado Hirohito. Buenas noches, sí. Sin duda hay una percepción, pero más que una percepción, la quiero transmitir a una realidad de que existen ciertas debilidades en nuestro sistema, tanto de persecución como en el Poder Judicial a nivel de implementación del derecho penal en todos sus niveles. Y me explico un poco mejor. Hay casos donde sí efectivamente existe un sinnúmero de pruebas contundentes, que son casos quizás complejos, que se han trabajado con tiempo y que será dedicado un esfuerzo especial. Pero por la naturaleza hay otros casos, que pudiéramos llamarlos delitos más sencillos, espontáneos, que suceden en nuestros pueblos, comunidades, donde no existe una estructura y tampoco se presentan circunstancias como para poder levantar un sinnúmero de evidencias. Son casos, por ejemplo, de robos, personas que entran, violan la propiedad privada, roban, cometen un atraco y lo hacen en la oscuridad, en un país que reclama cada día tener un mayor sistema de seguridad. Cuando eso pasa, viene una confesión. El delincuente confesa, sí, yo lo cometí en el momento. Pero posteriormente inicia todo un proceso donde el Ministerio Público acusa, utiliza esa confesión. Pero de repente viene la implementación del artículo 69 de la Constitución, tutela judicial, debido proceso, capítulo 7 si no me equivoco, donde te dice que nadie puede declarar o ser obligado a declarar en su contra. Ese elemento, junto con otros del mismo artículo 69, desmontan muchas veces una acusación del Ministerio Público y el juez, actuando conforme la Constitución, actuando conforme el Código Procesal Penal, lo descarga. Vuelvo y digo, actuando conforme en los casos que le planteo. Con su experiencia, que es bastante amplia, ¿qué podría plantear para poder combatir la criminalidad de una manera más efectiva
sin violentar estos principios constitucionales y legales, pero que permita tener un sistema más eficiente y que en aquellos casos de comunidades remotas o de crímenes y delitos donde no haya una gran cantidad de testigos ni cámaras de seguridad en ese momento, pueda contribuir usted con su opinión a ese sistema de justicia. Es un poquito complicado porque el asunto de las garantías cuando están ahí se las van a plantear al juez. Fíjese que ahorita a la pregunta que me hizo el senador Paliza, un aspecto que a mí se me olvidaba decirle es que vamos a suponer, a la justicia llega un caso, como nos pasó a nosotros, una señora que le roban el tanque de gas y la estufa. Una señora sencilla, y el que se lo robó fue otra gente sencilla. Cuando se impone la medida de coerción, quizás ese tanque de gas y esa estufa para la señora lo es todo. Entonces, cuando se impone la medida de coerción, es como una forma de apaciguar las cosas. ¿Me entiende? Que podía ponerse quizás otra medida. Y no estoy diciendo que aquí el más pequeño se discrimina, sino que también hay que ver el conflicto también del lado de la víctima. Entonces se da esa particular. Fíjense que el caso concreto de las medidas de coerción son las que han generado más escarnio en el sistema. ¿Por qué? Yo estuve en el sistema antes. Los procesos promediaban 5 años, 4 años. Fue como una vez me dijo Samuel Ari hablando. Dice, Hirohito, lo que pasa es que ya había una retribución previa al juicio. Cuando pasaba el juicio, la persona tenía 4 y 5 años preso por esa situación. Entonces, la alternativa en esos casos en concreto es un poquito cuesta arriba porque usted tiene esas normas. Ahora, ¿qué sucede? Que el derecho es objeto de interpretación. Por eso se interpreta y hay que ver cada cosa. Incluso en algunos sitios han implementado esto que se denominan, como pasa en Guatemala y en esos sitios, operadores de justicia que tratan de conciliar las cosas, en los casos donde pueda ser conciliado. En los casos donde pueda ser conciliado. Yo lo que pienso hoy día, que cuando se hizo la reforma y al Ministerio Público se le cargó tanto el dado, porque esa es la realidad, hay que decirlo, en la reforma de Administración de Justicia pesada la lleva el Ministerio Público. No es que los jueces la lleven suave, pesada la llevan los jueces de primera instancia, los jueces de la instrucción, porque son los que tienen esa carga del proceso. Y la policía per se, fíjense que en la policía cuando someten a una gente, ¿qué es lo que hacen? Lo mandan a la acción de la justicia, porque el proceso ahí está muy caliente. Entonces, ahí habría que ver estrategias para, primero, tratar en algunos casos de eso, si se puede redefinir el conflicto, si se puede hacer una justicia alternativa, porque lo cierto es que son demasiadas las acciones delictivas. Por más que el Ministerio Público quiera, es complicado y todo conlleva un costo, ¿entiendes? Conlleva un costo de hora, tiempo para la víctima, ¿entiendes? Lo que se gasta en defensa y todo eso. Entonces, pienso que sería importante ver dentro de alternativas, medidas que pudieran paliar esa situación, pero el problema es muy complejo, porque uno tiene una normativa que se la van a invocar. Y es ahí donde pienso que la situación se torna un poquito difícil. Pues le digo, hay una regla de juego, hay una sociedad que demanda, hay una parte que defiende, que va a invocar todo lo que tiene a su disposición, y hay otro que va a tratar de acusar, y es ahí donde yo creo que se complica un poquito la cosa. ¿Entiendes? Okay. Gracias. Sí. Magistrado, ¿nunca se ha arrepentido de la forma en que ha votado por alguna sentencia? ¿No ha sentido arrepentimiento nunca con el paso del tiempo? Fíjense que dice que el ser humano, a veces cuando reflexiona, hay cosas que se pudieran haber hecho mejores, otras que no se pudieron. Ahora, de lo que yo quizás no me arrepiento es que en el momento en que participé y tomé la decisión, lo hice con las mejores de mis intenciones. Pero ¿tiene en la cabeza algún arrepentimiento de algún voto que usted dio? Pueden haber cosas que uno se equivoque, ¿me entiende? A veces yo fui Ministerio Público. Una vez yo me acuerdo que dictaminé un dictamen de 7 años para una joven que era mula en droga, que si quizás me hubiese tocado con la experiencia de ahora, hubiera dictaminado más suave. ¿Entiendes? Hay otros casos en donde quizá uno pudiera decir,
que cuando se presentó el proceso, porque también da eso, a veces, acuérdese que el proceso, señor presidente, se sigue una verdad procesal, no una verdad material. A veces uno dice, oye, este tipo cometió el hecho, pero yo no tengo la forma de probarlo, o no me lo proban, o no me lo establecen. Y eso puede quedar en la conciencia de uno, porque es un proceso y está sujeto a las reglas del juego que se presenta. Siempre que el ser humano hace un recorrido de su pasado, hay cosas que puede entender que pudieron haberse hecho mejores, otras que no, porque esa es la vida, ¿entiendes? La vida nosotros acertamos y desacertamos, esa es la realidad. Y cosas que ahora quizás la vemos muy grande, después la vemos más simple, y cosas que después con el tiempo es que la entendemos. Entonces también eso podría dar lugar a esas reflexiones, siempre eso puede mediar. Lo importante es que quizás cuando en el momento que pasan uno estaba convencido plenamente de eso, porque déjeme decirle, como bien señalaron ahorita y es importante, al momento de decidir uno puede sentir miedo. Dice gente, yo no he sentido miedo. No, yo vi una película sencilla que decía, sentir miedo es cosa de tonto. Porque los leones, que son los seres vivientes mejor diseñados para cazar, cazan en grupo, cuando tienen hambre, cuando el viento les favorece y cuando están en desventaja salen huyendo. ¿Me entiendes? No quiero decir en este caso que eso se aplique a uno, pero el miedo es un asunto que lleva a la persona a tener cierta prudencia, de medir sus consecuencias. Y entonces también al tomar la decisión se tienen que pensar muchas cosas. Y eso podría dar al traste de que uno decía, bueno, algunas cosas se pudieron haber hecho mejor. Pero lo importante es que uno ponga lo mejor de sí. Y con el desempeño colectivo de la sala penal, ¿está satisfecho? ¿Qué les puedo decir? Nosotros hemos hecho lo que nos ha tocado. Quizás no ha sido el mejor vino, pero ha sido nuestro vino. Y yo no puedo juzgar a mis compañeros ni a mis compañeras, que les tengo respeto y admiración, porque creo que hemos tratado de hacer lo mejor que se ha podido. Yo, de mis compañeros en la sala penal, y no lo digo por complacencia ni por nada de eso, porque lo he dicho en términos particulares, siento un gran respeto, una gran admiración, porque entiendo en ellos que tienen una visión de justicia. Uno puede acertar o desacertar, eso es parte de nosotros los seres humanos, sí. Pero nunca he visto en ninguno de ellos tomar una decisión ni por acomodamiento. Muchas gracias, magistrado. Porque lo entienden. Muchas gracias, magistrado. Buenas noches. Ok, gracias. Un placer. Igual.